Hablaremos de misterios sin resolver. En lo posible, los miembros de la familia y policía han participado en la recreación de los eventos. Lo que estás a punto de ver no es una transmisión de noticias. Misterios sin resolver. Vietnam. Un piloto de helicóptero es trasladado a un hospital con el cráneo fracturado, piernas rotas y posible daño cerebral. 20 años después, Jim Meade intenta encontrar a la enfermera que le salvó la vida. En 1947, una extraña nave se estrelló en un campo de Nuevo México. El metal tenía propiedades sorprendentes y tenía marcas inusuales. Los testigos afirman que fue un ovni. Los militares en la base de la Fuerza Aérea de Roswell anunciaron que el objeto era un ovni, pero en cuestión de horas cambiaron su historia y dijeron que era un globo meteorológico. ¿Ocultaron el descubrimiento más asombroso del siglo? Acompáñame para el estreno de temporada de Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Presentado por Robert Stack. Misterios sin resolver. Novedades. La temporada pasada, 34 casos se resolvieron gracias a la información de los espectadores. Un caso reciente fue el de Charles Muley, un veterano del Departamento de Policía de Luisiana, que desapareció hace más de 3 años mientras estaba en libertad bajo fianza. 1 de marzo de 1985, Muley fue arrestado por sus compañeros en la habitación de un hotel, donde presuntamente abusó sexualmente de una niña de 12 años. En el momento de su arresto, era el sargento a cargo de los delitos sexuales en la policía de Slidell, y la joven era una niña a la que aconsejaba. Su señoría, por favor, considerando la gravedad... El 27 de septiembre de 1985, Charles Muley fue acusado de más de 25 cargos relacionados con abuso y violación de 6 niñas. Fue liberado bajo una fianza de $150,000. 8 meses después, el día de su juicio, Muley fue reportado como desaparecido. 5 días después, un pescador creyó haber visto a Muley en un pantano cerca de Slidell. Luego hubo otro avistamiento. Un hombre vestido con ropa de hospital, el atuendo favorito de Muley, le disparó al hombre. Creíamos que Charles estaba vivo, que estaba en esta área y que no había ido lejos. Durante más de 3 años, el paradero de Charles Muley es un misterio. Novedades. Charles Muley fue capturado. A pocos minutos de la transmisión, el FBI recibió varias llamadas de televidentes que informaron que Muley vivía en Ocala, Florida, a 50 kilómetros al sur de Gainesville, bajo el nombre de Joseph John Tranchina. Muley había visto la transmisión y abandonó el área de Ocala durante 3 semanas. Cuando regresó el 3 de agosto, fue arrestado por agentes del FBI y los agentes del alguacil de Marion, Florida. Charles Muley fue condenado por múltiples cargos y cumplió 7 años. Luego fue puesto en libertad. Amores perdidos. La guerra de Vietnam. Los helicópteros jugaron un papel fundamental. El sustento entre los campamentos y los soldados en el campo. La habilidad y valentía de un piloto marcó la diferencia entre la vida y la muerte, la libertad y el cautiverio. La probabilidad de que un piloto muera era 9 veces mayor que la de cualquier otro soldado, y 1 de cada 8 pilotos en Vietnam perdió la vida. Estos pilotos fueron héroes. Pero hubo otro grupo de héroes en la guerra de Vietnam, un grupo que permaneció en gran parte olvidado.
Esos héroes eran las enfermeras militares, que se ocuparon de los cuerpos traídos del frente y lucharon por devolver a esos soldados a una vida normal. Esta sección del Cementerio Nacional en Arlington está dedicada a las enfermeras caídas en batalla, uno de los pocos monumentos en Estados Unidos para honrarlas. Hoy la historia de un piloto cuya vida fue salvada por una enfermera, la teniente Betty Stephens. Durante 15 años la ha estado buscando, pero no hay registro de a dónde fue. Lo que quiere decir es la palabra simple pero elocuente, gracias. Quizás alguien, viendo hoy, pueda ayudarlo. En 1965, Jim Meade, Jr., de 18 años, abandonó una carrera universitaria y se ofreció como voluntario en Vietnam. Intentamos convencerlo, los profesores también, de terminar la universidad y luego irse. La guerra seguirá ahí después de terminar, pero estaba decidido y se fue. Jim ganó sus alas como piloto de helicóptero en el invierno de 1967. No me sorprendió verlo dar tiempo a su país y estar en helicópteros y misiones de rescate. Realmente todo era parte de Jim. Jim sirvió en Vietnam por 3 meses. Transporte de tropas hacia y desde misiones. Jim fue derribado 2 veces y regresó. El 8 de mayo de 1967 fue derribado por tercera vez. Esta vez Jim no podría regresar. Alfa Bravo Tango, vamos a entrar a la zona. El 9 de mayo de 1967, los padres de Jim recibieron un telegrama diciendo que su hijo estaba en la lista de enfermos graves debido a una fractura de cráneo. Fue trasladado al Hospital General Madigan en Tacoma, Washington. Aún no tenemos una habitación. Le avisaremos lo antes posible. Gracias. Los padres de Jim y 2 de sus hermanos esperaban en el vestíbulo. A Jim no le habían asignado una habitación. Su familia no sabía qué esperar. ¿Qué te dijeron? Lo deben traer. Fue difícil sentarme, relajarme y esperar hasta que dijeran que Jim había sido puesto en una habitación. Mis 2 hijos y yo fuimos a caminar por el pasillo. No podía simplemente sentarme y esperar. ¿Dónde está mi hijo? Había kilómetros de pasillo en el hospital. Mientras caminaba por el pasillo, había una camilla. Era un soldado y tenía vendas por todas partes, tubos. Les dije a mis 2 hijos, ¿saben algo? Ese soldado está acabado. Después la enfermera se acercó y nos dijo, tenemos a su hijo en una habitación. Vengan conmigo. Entramos allí y ahí estaba. El chico acabado era mi hijo. No le reconocí. Y no había nada que hacer. Eso fue algo terrible. No podíamos hacer nada. Jim, es mamá. Fue increíble. No se parecía a él. Y tenía todos esos tubos y todas estas cosas. Trabajé en una sala de emergencias y he visto muchas cosas. Pero no creo que haya visto nada tan horrible como estaba mi hijo. Jim estaba en coma. La pala del rotor le había fracturado el cráneo. Hacía sonidos de animales y agitaba los brazos involuntariamente. Las piernas estaban destrozadas y llenas de gangrena. Los médicos temían que nunca saliera del coma. Estamos aquí.
Lo asignaron a un pabellón con amputados que habían servido en Vietnam. Los médicos le pidieron a los hombres que hablaran con Jim y que actuaran como si pudiera escucharlos, ante la posibilidad de que la explosión constante desencadenara una respuesta. Jim, ¿qué quieres jugar? Gané en gin, póker, ¿quieres jugar al blackjack? El experimento funcionó. Después de 10 semanas, Jim salió del coma. No recordaba sus primeros 19 años. Jim había olvidado cómo hablar y cómo mover los brazos y las piernas. ¿Y tú, Jim? No sabía que había sido piloto, ni estado en Vietnam. No sabía que había sido herido. No sabía nada. Era un mundo nuevo. Jim continuó recuperándose. Sus piernas no fueron amputadas. Hoy tiene 42 años y se ha recuperado. Jim siente que se debe a la determinación de su enfermera, la teniente Betty Stephens, quien lo devolvió a la vida y quien durante un año fue la persona más importante de su vida. Muy plana, eso es. Bien, empieza con esta mano y esta pierna. ¿Listo? Eso es. Muy bien, siente la colchoneta. Mantén derechas las piernas. Muy bien, eso es. Para aprender a caminar, Vamos. Muy bien. tuve que aprender a Eso es. gatear. Continúa. La teniente Stephens se sentaba conmigo. Ya lo tienes. Estaba a mi lado. Muy bien, continúa. Porque no tenía coordinación entre Buen trabajo, Jim. brazos y piernas y los comandos de mi cerebro. Al principio, trabajaba conmigo y me enseñaba a gatear. Vamos a repetir el ejercicio. Me mostraba cómo Con hacerlo. la mano derecha. Bien. Recuerdo una vez, había pacientes con tobillos torcidos y cosas así. Lo haces bien, Jim. Estábamos en el hospital por fisioterapia. Mantén las piernas derechas. Muy bien. Así es. Y después de Tú puedes. una serie de veces Con fuerza, Jim. de caerme de cara, empezaron a reírse. Detente. Parece una tortuga. Recuerdo que se enojó tanto. ¿Qué les da derecho a reírse? Es alguien que estuvo en la guerra. Intenta aprender cosas que son fáciles para ustedes. Los quiero fuera de aquí. Vamos, fuera. La forma en que les gritó y los sacó, estaba enojada. Significó mucho. Me hizo querer hacer lo que ella quería que aprendiera. Tenía tanto dolor que no podían sacarme de la cama. Te extrañé en terapia. Incluso bajaba y me preguntaba cómo estaba. Y tenía tanto dolor que lloraba. Pero no te rindas. Y dijo que sabía que estaba sufriendo. Cuanto más ejercicio, más fuerte te volverás. ¿Y menos dolerá? Mi mayor recuerdo era cuando tomaba de mi mano Debes continuar, y Jim. mostraba su preocupación. Era lo que me hacía querer mejorar. No te rindas. Aprender a caminar. Aprender a alimentarme. Aprender cosas como afeitarme o peinarme. Enderézala. Vamos, adelante, vamos. Recógelo. Eso es. Ala. No sé si hubiera aprendido esto sin ella. Eso es. Podría haberlo hecho solo por el factor de supervivencia. Eso es, Jim. Pero ella hizo que fuera importante soportar el dolor y la frustración. Enderézala. Arriba, pon la mano alrededor. Así. Muy bien. Bien, empuja. Vamos. Bien. Genial. Maravilloso. Buen trabajo. Aquí está. Hola, Jim. Debido a la carga de pacientes, la teniente Stephens solo podía darle fisioterapia 1 hora al día. Pensó que se beneficiaría de ir a casa durante 30 días para ejercitarse con sus padres. No habríamos llegado tan lejos con Jim sin su supervisión.
Hay cosas en la fisioterapia que pueden hacer más daño que bien. Y ella, como profesional, nos mostraba cómo hacerlo correctamente. Muy bien, jugaremos a la pelota. Durante 12 horas al día, los padres de Jim intentaron mejorar sus habilidades motoras y enseñarle a hablar, todo bajo la dirección de la teniente Stephens. ¿Me la devuelves? ¡Vamos, lánzala! ¡Maravilloso! Aunque estaba en casa con mis padres, de baja por convalecencia, quería mejorar, aprender cosas para regresar al hospital y mostrarle cuánto había mejorado. Fue importante para mí. Un año después de que Jim llegara al hospital, la teniente Stephens le dijo que dejaría el ejército. Nunca vio a Jim caminar solo, ni supo que lo había puesto en el camino de la recuperación. He pensado en ella muchas veces. No soy tan ingenuo como para fingir que soy el único soldado al que ella ayudó. Quizá motivó a todos con los que trabajó. Ella era importante para mí y siempre lo será. Sobre las bases que le dieron la teniente Stephens y sus padres, Jim aprendió a caminar y a hablar, y se recuperó casi por completo. Hoy es psicólogo clínico y trabaja en San Diego. Le gustaría que la teniente Stephens compartiera su triunfo. Le gustaría agradecerle a la mujer que nunca olvidará. Continúa. No te rindas. ¡No! Si la viera ahora, no sabría qué hacer. ¿Llorar tal vez? ¿Reírme? No lo sé. Creía verla es como si no se hubiera ido. No me fui. No sé qué haría. Siempre ha sido importante para mí que ella sepa que estoy bien. Después de nuestra transmisión, la búsqueda de 15 años llegó a su fin cuando recibió una llamada de un espectador. Veía la televisión y vi a Jim en el programa. Y le dije a mi familia, yo lo traté cuando estaba en servicio. Y luego dijeron que buscaba a la teniente Stephens. Ese era mi apellido de soltera. Y entonces me di cuenta de que sería más que un programa para ver. El 25 de septiembre, casi 21 años después de que se despidieron, Jim y Karen se reunieron. Hola. Hola, qué agradable ¿Cómo estás? verte. ¡Qué alegría! Te ves de maravilla, Jim. Genial, ¿cómo estás? Estoy muy sorprendida. Cuando Karen llegó, si alguien más la veía, diría que Karen había cambiado un 200%. En mi corazón, Karen no ha cambiado. Y me alegra poder darle las Me gracias. encanta verte. El reencuentro de hoy era lo que esperaba. Será uno de los días más emocionantes de mi vida. Es emocionante ver a alguien que ha llegado tan lejos y ha tenido éxito. Pero muchos tuvieron que ver con la recuperación de Jim. Yo solo fui una parte. ¿Sabes algo? Es difícil expresar con palabras lo que fue este día para mí. Hace que el futuro sea mucho más brillante porque sé que los sueños se hacen realidad. Examinaremos la extraordinaria y controvertida historia de una extraña nave que se estrelló en Nuevo México en 1947. Misterios sin resolver. Lo inexplicable. Esta base de la Fuerza Aérea en Roswell fue el centro de una controversia en 1947 y 40 años después sigue sin resolverse. Se encontraron restos de una nave misteriosa y se almacenaron aquí en el hangar 84. Hasta hoy, muchos creen que era un ovni.
Cuando escuchamos sobre el incidente en Roswell, asumimos que era otro avistamiento que podría explicarse fácilmente. Un avión distante, un misil errante o quizá un engaño. Pero los relatos de testigos y la evidencia sugieren que algo extraño sucedió en Roswell, algo que no se puede descartar fácilmente. ...2 de julio 1947... Una violenta tormenta eléctrica arrasa las llanuras del centro-sur de Nuevo México. En esta época, estas tormentas ocurren casi todas las noches. En su remoto rancho, Mac Brazel espera la furia de la tormenta. Mac era un vaquero de los viejos tiempos, supongo. Y era muy serio. Si te decía algo, podías creerlo. Mac Brazel escuchó un trueno esa noche que de alguna manera sonó diferente. Mac Brazel supuestamente escuchó un fuerte estallido durante la tormenta y no sabía si estaba relacionado con la tormenta o no. Según su hijo, Mac estaba en la pradera al día siguiente, buscando qué campos habían recibido precipitación para llevar al ganado a esos campos porque la hierba estaría mejor. Y en su proceso de búsqueda encontró el campo de escombros cerca de su rancho. Era obvio que algo se había estrellado ahí la noche anterior. Lo que fuera, iba más allá de la identificación. El campo de escombros tenía 1.200 metros de largo, quizá 100 metros de ancho. Esparcidos había trozos y piezas de material que nos negamos a llamar metal, porque según las descripciones era un material parecido al plástico, muy fuerte, ligero. Algunos pedazos tenían 1 metro de largo, pero livianos como una pluma, tan delgados como un diario. Había vigas de metal que eran flexibles pero muy fuertes, y estaban por todo el campo. Algunas de las piezas parecían tener cualidades extrañas y propiedades de tracción inusuales. Ese día, Mac condujo hasta donde sus vecinos, Floyd y Loretta Proctor, que vivían a 16 kilómetros. Hola, Floyd. Loretta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mac. ¿Qué te trae aquí? Mac estaba emocionado. Él quería que alguien fuera, revisara. Deberíamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Mira esto. Enciende una cerilla, verás de qué hablo. Trajo una astilla de madera. Es ligero. Él y mi esposo trataron de cortarlo y quemarlo, pero finalmente no se cortó y tampoco se quemó. Lo admito, es extraño. Diría que parecía plástico, pero no teníamos plástico. Y creo que era una especie de madera liviana. Los Proctor instaron a Brazel a acudir a las autoridades. El lunes siguiente, Brazel informó al alguacil, quien informó a la base aérea de Roswell. Esa tarde, Mac Brazel llevó a 2 oficiales de inteligencia al lugar del accidente.
Uno de los oficiales era el mayor Jesse Marcel Sr., un piloto de combate cuyo deber en tiempos de paz era investigar accidentes aéreos. Quédese ahí, señor Brazel. Teniente. Incluso con su experiencia, Marcel no pudo identificar qué tipo de material era. Marcel murió en 1982, pero antes de su muerte, concedió la siguiente entrevista para un documental sobre ovnis. Solo eran fragmentos esparcidos, un área de 1.200 metros de largo y varios metros de ancho. Procedimos a recoger las piezas. Traté de doblar el material. No se doblaba. Incluso intenté quemarlo. No se quemó. No pesaba nada. No es más grueso que el papel de aluminio en un paquete de cigarrillos. Intentamos abollarlo con un mazo de 7 kilos. No pasó nada. De algo estaba seguro. Con todas nuestras actividades, no era un globo meteorológico, ni un avión, ni un misil. Era otra cosa que no sabíamos qué era. La noche del 7 de julio, Marcel condujo a Roswell. Cargó su auto con restos encontrados en el rancho. Pero antes de ir a la base, pasó por su casa. Quería mostrarle a su familia lo que había encontrado. Cuando regresó a casa, llevaba algunos escombros con él. De hecho, despertó a mi madre y a mí para que pudiéramos ver esto, porque era muy inusual. Eran las 2 de la mañana, hasta donde recuerdo. Lo extendió para poder tener una idea de cómo se veía, qué era. Jesse Marcel Jr. tenía 11 años y recuerda bien el incidente. Es una de las pocas personas vivas que se sabe que ha manipulado esto. No tengo ni idea qué es. Estábamos asombrados, porque la verdad no sabíamos qué era. Era desconocido. Mira este escrito. ¿Qué opinas? El fragmento más notable fue un perfil doble T, que estaba cubierto con símbolos extraños y marcas en relieve. Parecen jeroglíficos. Esta escritura podría describirse como jeroglíficos egipcios, pero no realmente. Los símbolos eran más como algo geométrico, con muchos diseños. Tenía un color violeta y era una parte en relieve del propio metal. Años después de que ocurriera esto, hablábamos en privado entre nosotros y nos preguntábamos qué podría ser esto. Y siento que llegamos a la conclusión de que no era de la Tierra. Si no hubiera tenido las piezas, no pensaría que sería posible. Pero las vi, y es la única razón por la que lo creo. Marcel llevó los restos a la base, donde estaba destinado. Roswell fue el hogar del Escuadrón de Bombas 509, el único grupo de bombas atómicas en ese momento. Era una base cerrada y el personal allí requería una autorización de alta seguridad. A la mañana siguiente, algunas de las piezas volaron a Wright Field, cerca de Dayton, Ohio, con una breve parada en la base aérea Carswell de Fort Worth, Texas. Esa misma mañana, el coronel William Blanchard, el oficial al mando, tomó una decisión crucial. Hizo pública la historia del descubrimiento hecho por Mac Brazel. Oficina administrativa. Habla el teniente Hatt. Hatt es el coronel Blanchard. Coronel Blanchard, ¿qué puedo hacer por usted, señor? El teniente segundo Walter Hatt era el oficial de información pública de la 509. ¿Platillo volador? ¿Me escuchó, teniente? El coronel Blanchard le ordenó emitir un comunicado contando al país cómo el ejército había encontrado un platillo volador. Nunca lo cuestioné. Sí, señor. En 1947, si un coronel le decía a un teniente que hiciera algo, el teniente lo hacía. Y estoy seguro de que si le hubiera preguntado al coronel Blanchard si lo vio y me hubiera dicho que no, ese habría sido el final del tema. Hay una pequeña diferencia. No tenías democracia en 1947 en el estamento militar.
El comunicado de prensa decía: Los rumores sobre el platillo volador se hicieron realidad ayer, cuando la Oficina de Inteligencia del Escuadrón de Bombas 509 tuvo la suerte de obtener uno, gracias a la cooperación de un ganadero local. Llevé los comunicados a la ciudad. El coronel Blanchard me dijo que lo hiciera, llevarlos a la ciudad porque si hay alguna validez en esto, no quería que los medios sintieran que los pasábamos por alto y no estábamos cooperando con ellos. Ese mismo día, se informó que un ingeniero del Servicio de Conservación de Suelos hizo otro descubrimiento. Barney Barnett, de Socorro, Nuevo México, murió en 1969, pero pudo haber sido la persona que descubrió lo que quizá fue la primera prueba positiva de que había otra vida en el universo. Barney era honesto, un hombre verdaderamente íntegro. No te contaría una historia que no fuera verdad. Por eso me sorprendió cuando me contó sobre el platillo volador que se había estrellado. Me relató que él había encontrado la nave. Era una forma ovalada, similar a la que se había identificado en diferentes avistamientos. Había chocado y se había abierto. Encontró 4 seres tendidos en el suelo, no en la nave espacial, en el suelo. Describió que sus cabezas eran en proporción más grandes que los cuerpos y tenían ropa que se veía diferente, no como nuestros trajes espaciales o esas cosas. Los 4 estaban en el suelo y no se encontraban muy lejos del objeto. Barney le dijo a Byrne que llegó al lugar del accidente al mismo tiempo que un grupo de estudiantes de arqueología que habían visto los restos de su excavación. Al parecer, los militares también habían descubierto este lugar después de una búsqueda aérea, pero llegaron muy tarde para asegurar el área. Sargento, saque a esa gente y tráigalos aquí ahora. Barney Barnett y los estudiantes tuvieron una visión clara y detallada de la nave y sus ocupantes. Cuando apareció el ejército, escoltaron a esas personas fuera del lugar y luego les advirtieron que por ningún motivo revelaran esta información. Barney no se lo mencionó a nadie hasta el momento en que me lo contó. Damas y caballeros, es mi deber informarles que la presencia... Los esfuerzos para localizar a los miembros de la excavación no han tenido éxito. Si bien la historia de Barnett solo se ha contado de segunda mano, muchos creen que hay demasiada evidencia circunstancial para descartarla. Cuando me lo dijo, quedé atónito, no supe qué decir, pero le creí por su integridad. Era muy confiable. Nunca inventaría una historia. Por eso creo que es verdad. El 8 de julio de 1947, los diarios de Estados Unidos publicaron informes de que un ovni había chocado en Nuevo México. Ese mismo día, según algunos investigadores, un avión de carga que transportaba los escombros del lugar llegó a una base aérea en Fort Worth, Texas. Casi en el mismo momento, el ejército recibió la noticia de un segundo lugar del accidente, donde podrían haberse encontrado cuerpos alienígenas. Roger Ramey era general de brigada del 8º Regimiento en Fort Worth. En cuestión de horas, la oficina de Ramey emitió un nuevo comunicado afirmando que el material recuperado en Nuevo México no era un ovni, sino los restos de un globo meteorológico del ejército. Mi padre decía que era una historia encubierta, que no era un globo. Estaba preocupado por eso, pero tenía su propia clasificación de inteligencia
un nivel de seguridad que proteger. No podía hacer público su mensaje de eso no es real, no es un globo meteorológico, así que tuvo que mantenerlo en silencio. Pero el incidente seguía vivo para Mac Brazel. Surgió el rumor de que Brazel fue retenido en la base Roswell hasta después de que la nueva historia circulara y se aceptara en general. En Roswell, Floyd Proctor y un amigo vieron a Brazel, pero parecía no querer o no poder reconocer a su amigo. Floyd y un vecino estaban en Roswell y vieron a Mac rodeado por miembros de la Fuerza Aérea. Ellos pasaron junto a él y no les habló. Floyd pensó que era extraño. Se preguntaba en qué se habría metido. Y Mac no quiso hablar después de regresar, pero dijo que si encontraba algo más, no lo reportaría. Para cuando Brazel regresó a su rancho, todos los rastros del incidente habían sido removidos del área y llevados a Wright Field en Dayton, Ohio. Todo fue a Wright Field. Ahí es donde estaba el centro de inteligencia donde podían hacer los estudios. Creemos que el material se envió a otro lugar. Uno de los cuerpos fue a Langley, sede de la CIA. Otro fue a MacDill, que es una base de la Fuerza Aérea en Florida, donde tienen una instalación de medicina aeroespacial. No sabemos a dónde fueron las otras cosas. Creemos que queda algo en Wright Field. Las razones del encubrimiento inicial son sencillas, si lo piensas bien. Esto es 2 años después de la peor guerra que el planeta haya visto. No pensaban en términos de chicos buenos. No sabían cómo lidiar con ellos. ¿Qué le podrías decir al público? ¿Habría sido irresponsable decir, quizás les gustaría saber que hay visitantes alienígenas? No podemos hacer nada para evitar que vengan. No sabemos qué quieren, pero creemos que les gustaría saberlo. Para ellos hubiera sido irresponsable. A pesar de la evidencia, no había pruebas reales para disputar la afirmación del ejército de que los restos eran de un globo meteorológico. Más de 30 años después, los investigadores de OVNIS obtuvieron un documento que muchos sostienen que prueba que el incidente ocurrió. En 1984, este documento secreto, conocido como el Memo MJ-12, fue enviado anónimamente a un investigador de OVNIS. La Operación Majestic 12, o MJ-12, era un grupo de 12 personas establecido por el presidente para lidiar con los restos de Roswell y el problema que eso creó. ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo obtenemos más información? ¿Cómo podemos analizar cuerpos y restos? ¿Y cómo interactuamos con el resto de la sociedad que lo sabe? Este informe sorprendió a los investigadores. En parte decía: el 7 de julio de 1947 se inició una operación secreta para asegurar la recuperación de los restos. El reconocimiento aéreo descubrió que 4 pequeños seres humanos habían sido expulsados de la nave a 3 kilómetros al este del lugar. Los 4 estaban muertos. Se interrogó a testigos civiles y militares y se les dio a los reporteros la noticia de que el objeto había sido un globo meteorológico. El gobierno se ha negado a comentar sobre el memorando del MJ-12 y aún no hay pruebas de su origen. Pero si vamos a creer en el documento MJ-12 y los otros relatos, debemos hacernos una pregunta. El gobierno en 1947 descubrió evidencia de que hay vida en el universo fuera de nuestra atmósfera. Aparte de Barney Barnett, solo hay un hombre que ha admitido haber visto a estos alienígenas. Mi esposo,
Oliver Henderson, conocido como Papi en la Fuerza Aérea, le confiaron muchos de los secretos de este país y estaban a salvo. No dijo algo que no se suponía que dijera. Y 34 años después del incidente, me enteré. El capitán Papi Henderson fue el piloto del avión que sacó los primeros restos de Roswell. En 1981, 2 años antes de morir, le dijo a su esposa que, a pesar de las negativas militares, el incidente de Roswell sucedió. Mi esposo dijo que los cuerpos eran pequeños, más pequeños que los cuerpos humanos. Las cabezas eran más grandes y los ojos bastante hundidos y un poco sesgados. La ropa era de un material diferente a lo que había visto antes. Eran extraños, no eran de esta tierra. Cuando mi esposo, un hombre de verdad, le confiaron 29 aviones del ejército, el primer piloto, el comandante de la aeronave, me cuenta esta historia, ¿le creí? Si esto sucedió, es el evento más significativo del siglo XXI y del milenio. Sería similar a Colón descubriendo el Nuevo Mundo y la reina Isabel decidiendo no contarle al resto del mundo sobre el descubrimiento. Han pasado más de 40 años desde que una violenta tormenta azotó el rancho Brazel. Los militares declararon que los restos encontrados en ese campo provenían de un globo meteorológico. Pero los que vieron y sostuvieron los restos no están de acuerdo. Quizás era un avión experimental que los militares querían mantener en secreto. Pero quizá, solo quizá, fue otra cosa. Misterio sin resolver. En el próximo episodio presentaremos una aparición especial del director del FBI, William Sessions, quien pedirá ayuda para localizar a varios de los fugitivos más peligrosos. Visitaremos Ambridge, Pensilvania, donde varios feligreses de la iglesia Holy Trinity afirman haber presenciado un milagro sobre el altar. Y perfilaremos a un estafador que ha ido a campamentos nudistas en todo el país por sus engañosas estafas. Para cada misterio, alguien, en algún lugar, sabe la verdad. Quizás eres tú. Si tienes información sobre estos u otros casos de misterios sin resolver, visita unsolved.com.